Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los tiempos antes de Cristo, el pueblo judío celebraba la llamada fiesta de la siega, también se llamaba de otra manera, fiesta de las semanas, y se celebraba esa fiesta judía a los 50 días después de la Pascua, 7 semanas después de los panes ácimos, y por eso, al ser 7 semanas, se decía Pentecostés 50, Pentecostés 50, 50 días, y se festejaba al final de la recolección de los cereales. Posiblemente ya muy cerca de los tiempos de Cristo, sobre el siglo I antes de Cristo, también en esa fiesta de los 50 días de la Pentecostés se conmemoraba la donación de la ley en el monte Sinaí. Y así leemos en el Antiguo Testamento: 3 veces al año celebrarás fiestas en mi honor, guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás pan ácimo como te he ordenado en el tiempo establecido del mes de Abib, porque en él te saqué de Egipto. Observarás también la fiesta de la siega, de las primicias de tus faenas, de cuanto sembraste en el campo, y la fiesta de la recolección al terminar el año, cuando hayas recogido los productos del campo. Y nos encontramos en Cristo, que ya ha ascendido a los cielos, nos encontramos en Jerusalén y con todo el pueblo judío celebrando especialmente en Jerusalén esa fiesta de Pentecostés. Los Hechos de los Apóstoles nos lo dice de una manera muy clara en su capítulo 2. A cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Y aparecen esas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos y quedan todos llenos del Espíritu Santo. Y cada uno empieza a hablar en diversas lenguas. Y en aquel momento, para celebrar esa fiesta, había en Jerusalén gente venida de todas las naciones, judíos venidos de todas las naciones. Y por ese ruido tremendo del Espíritu Santo, podemos decir así, que se reúne una gran multitud que busca al lugar del ruido. Y cada uno de los judíos que vienen de diversos países escucha a los apóstoles hablar en su propia lengua. Y entonces estaban asombrados, así nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, y se admiraban diciendo: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es, pues, que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Debían asombrarse uno con el ¿en qué idioma lo estás escuchando tú? ¿En qué lengua? Oye, te veo que atiendes muy bien. Si tú eres griego, si tú eres de Etiopía, si tú eres de otra nación. Y hay esa comprensión por medio del Espíritu Santo de todas las lenguas, pero del mismo mensaje hay una contraposición en un pasaje del Antiguo Testamento, que es justo lo contrario, es la confusión de las lenguas que se da en la Torre de Babel. Sí, pasamos de esa comprensión de las lenguas a esa confusión de las lenguas. Nos lo dice así un pasaje del Génesis: por aquel entonces toda la tierra hablaba una sola lengua y con las mismas palabras. Y estos hombres, digamos, primitivos, se
vuelven soberbios y creen que pueden dominar todo. Dice, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. De esta forma los ladrillos les servían de piedra y el asfalto de argamasa. Vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es el hombre soberbio que quiere dominar la tierra y el cielo. Y dice muy bien el Génesis, bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que de los hijos de los hombres estaban edificando. Dijo el Señor, forman un solo pueblo con una misma lengua para todos. Y el Señor dice, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua para que ellos no se entiendan unos con otros. Y los dispersó de esta manera. Y el Génesis aclara, por eso se la denominó Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y desde allí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Es decir, esa unión del Espíritu Santo con la misma doctrina, pero con diversas lenguas, y esa confusión de los hombres en su soberbia, que empiezan con una lengua y acaban en diversísimas lenguas. El cardenal Ratzinger nos habla de esa comparación, de esos dos momentos de la historia, la confusión de Babel y la unidad de Pentecostés. Es decir, esa universalidad uniformista de que todos querían dominar con sus manos y hacer una torre, hablar la misma lengua, se opone a esa unidad diversificada que llamamos hoy catolicidad. Y dice el que sería luego Papa Benedicto XVI que hoy en día se ven un equivalente a aquella Babel en esos movimientos de destrucción, de confusión, de dispersión, en ese choque de civilizaciones. Eso es el no poder unos convivir con los otros, porque cada uno se cree dueño de su destino. A veces incluso se ataca al cristianismo, al catolicismo, como diciendo que pretendemos meter una única cultura, cuando en un sencillo análisis histórico vemos cómo bajo esa misma fe, esa misma don del Espíritu Santo, el catolicismo ha amalgamado todo tipo de culturas, de pensamientos, de personas, de mentalidades. ¿Por qué? Porque es una unidad de corazón la que da Cristo. Esa unidad que no se opone a lo que es diferente. El Espíritu Santo da esa riqueza dentro de una diversidad maravillosa, de una variedad de los cristianos, porque nada se opone a lo ajeno, como nos dice Benedicto XVI, porque todo es de Dios y precisamente por eso nos pertenece con más razón a todos. Es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés la que nos une en la diversidad, no en la uniformidad, digamos, de mentalidad única. Nos une de corazón a todos los cristianos. Hay un padre de la Iglesia del siglo V que habla de esa necesidad de la venida del Espíritu Santo. Ya en el siglo V es un padre, por decirlo así, muy inteligente, con una gran profundidad teológica. Es San Cirilo de Alejandría, que participó en ese importantísimo concilio de Éfeso, año 431, en el que se declara a María la Theotokos, la Madre de Dios. Y precisamente San Cirilo de Alejandría preside ese concilio bajo la autoridad del Papa Celestino I. Entonces, este padre de la Iglesia dice, ya se había llevado a cabo el plan salvífico de Dios en la tierra, si Cristo ya nos había redimido. Pero convenía que nosotros
llegáramos a ser partícipes de la naturaleza divina. Qué gran, podemos decir, qué gran ambición. Nosotros ser partícipes, no verla, ser partícipes de la naturaleza divina del Verbo. Esto es, que abandonásemos nuestra vida anterior, nos sigue diciendo San Cirilo, para transformarla y conformarla a un nuevo estilo de vida y de santidad. Esto solo podía llevarse a efecto con la comunicación del Espíritu Santo. Qué bien dicho, qué bien expresado está que esa transformación del ser humano, de su antiguo pecado, de sus antiguas tendencias, debe ser transformada de una manera fortísima, interior, profunda, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la fiesta de Pentecostés para toda la cristiandad. El Papa Francisco nos dice que el Espíritu Santo lo renueva todo, nos renueva a todos, pero él cuenta una pequeña anécdota personal muy simpática que dice que al Espíritu Santo, como sabes, se le llama el Paráclito. Y dice el Papa, qué nombre tan raro. Y le sucedió que una vez en una misa con niños, el día de Pentecostés, le preguntó a los chicos, en una homilía de estas dialogadas, que si sabía quién era el Espíritu Santo. Y un niño respondió, el paralítico. Había oído Paráclito, pero no sabía que eso que era, en cambio le sonaba la palabra paralítico. Y dice el Papa, pues a veces también a nosotros pensamos que el Espíritu Santo es un paralítico. Son palabras del Papa, que no hace nada. La palabra Paráclito quiere decir el que está junto a mí para sostenerme. El Espíritu Santo es el que me sostiene junto a mí, está Paráclito, está junto a mí. Para que yo no caiga, qué importante. Para que yo vaya adelante. Para que yo conserve esa juventud del Espíritu. Qué importante, qué trascendental, qué bien nos lo dice el Papa Francisco. Sostener, no caer, ir hacia adelante y conservar esa juventud. Menuda tarea tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Hay un obispo que luego fue cardenal, lo suelo citar con frecuencia, que vietnamita, François Xavier Nguyen Van Thuan, que estuvo 13 años encerrado por el Vietcong en una celda de 3 por 3 metros y que escribe luego un libro, una vez que ya lo liberaron, Testigos de Esperanza, y cuenta pues una entrevista que le hacen a un cardenal, a Jean-Marie Lustiger, que arzobispo de París, y un periodista le pregunta, señor cardenal, ¿cree usted en la existencia del demonio? Sí, sí creo, respondió el cardenal. El periodista, hombre, pero en esta época de tantos progresos científicos, tecnológicos, ¿usted sigue creyendo en la existencia del demonio? Sí, sí, sigo creyendo en él. Y ya ahonda el periodista, ¿ha visto usted al demonio? Sí, lo he visto. ¿Dónde? En Dachau, en Auschwitz, en Birkenau. Es decir, en esos campos de concentración terribles. Y entonces dejó mudo al periodista. Esto lo cuenta Van Thuan. Dice, si alguien me preguntara a mí, a él, a este obispo vietnamita, ¿ha visto usted al Espíritu Santo? En contraposición. Yo también respondería sin titubeos, sí, lo he visto. ¿Dónde? En la iglesia y fuera de la iglesia. Si esa presencia viva que notamos del Espíritu Santo en la iglesia, que la estamos notando.
ese gozo y esa paz que tiene la Iglesia, que es fruto del Espíritu Santo, esa alegría en medio de las dificultades. Dice el diccionario de la Real Academia que la alegría es un grato y vivo movimiento del ánimo y el cual por lo común se manifiesta por signos exteriores. Es una pasión, es un movimiento, estoy alegre, estoy muy alegre. Y desde un punto de vista, por decir, teológico, es uno de los frutos del Espíritu Santo. San Pablo lo manifiesta en diversos momentos, en sus cartas, y en concreto en el capítulo 5 de Gálatas, en donde San Pablo contrapone las obras de la carne con las obras del Espíritu. Son esos dos antagonistas. Claro, dice San Pablo, son manifiestas y tú y yo lo vemos y te pedimos, Señor, perdón por esas atrocidades que San Pablo manifiesta como obras de la carne. Fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, riñas, discusiones, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Buena relación hace San Pablo de esos fallos tremendos, de esos pecados tremendos que tú y yo observamos, podemos decir, a diario. Y en cambio dice, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Y enuncia también una buena lista. Son caridad, gozo, paz. Ahí viene la alegría, el gaudium cum pace, la paz en el gozo con la paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Es decir, es esa alternativa que tiene el ser humano de ser conducido por las tendencias de la carne o bien por ser conducido, ser movido por esas mociones, expresión muy teológica, mociones del Espíritu Santo, que vemos especialmente que se nos recuerdan en esta grandísima fiesta de Pentecostés. Santo Tomás de Aquino dice que no es una virtud distinta de la caridad, la alegría, el gozo con la paz, sino que es un cierto acto y efecto suyo. Si la caridad como transporta esa alegría. San José María, una de sus homilías, trata mucho del Espíritu Santo y nos recuerda la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto: docilidad. Se emplea mucho. Se habla de ser dóciles a las mociones, esos movimientos, esas sugerencias del Espíritu Santo. Ser sensibles a lo que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Es claro que notaremos esas mociones, ese soplo del Espíritu Santo, especialmente en la oración, en la Eucaristía, en el silencio contemplativo. Por eso es tan importante para los cristianos el saber tener esos minutos diarios de contemplación, porque puede el Espíritu Santo soplar, y Él sopla cuando quiere y donde quiere, y el cristiano no coger esas mociones. Es vital para la vida del cristiano, para la vida de la Iglesia, estar atentos a todas esas momentos que ha ido pasando la vida de cada persona, que comienza con esa inhabitación del Espíritu Santo por el sacramento del bautismo, que se incrementa maravillosamente por el sacramento de la confirmación. También aparece en el sacramento de la penitencia. Ahora que ya, pienso ya, depende en cada sitio, en cada región, en cada provincia, que podemos confesarnos. Y con lo cual
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se vuelca sobre el penitente. Y en la Eucaristía es esa comunión que hace que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo sea ese patrimonio del que comulga. ¡Qué maravilla! Por tanto, podemos prepararnos muy bien para esta maravillosa fiesta. Podemos celebrar junto con toda la cristiandad esta fiesta de Pentecostés, en donde vemos ese volcarse de Dios sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre toda la humanidad, dando esos dones, dando esa paz, esa benignidad, esa mansedumbre. Son tiempos, quizás los actuales, en que los nervios en la familia, en las empresas, los que trabajan codo con codo o teléfono con teléfono, en que se producen roces más duros a veces, más frecuentes. ¿Cómo tenemos que pedir al Espíritu Santo ese don de mansedumbre, ese don de ese fruto de la benignidad? ¿Cómo pedimos ese gozo y esa paz? ¿Cómo también es manifestación que tenemos ese trato normal con el Espíritu Santo? Hay muchas homilías de muchos autores. San José María tiene una espléndida sobre la fiesta del Espíritu Santo, y hay un libro que es breve, que se llama El Decenario del Espíritu Santo, que está escrito por Francisca Javiera del Valle, una costurera casi analfabeta, que presenta su relación con el Espíritu Santo en forma de 10 días, normalmente para hacerlo 10 días antes de la festividad de Pentecostés, pero se puede hacer en cualquier momento del año, y sin hacer decenario ayuda mucho a ese conocimiento del Espíritu Santo. El Decenario del Espíritu Santo de Francisca Javiera del Valle, donde esta mujer sin estudios muestra claramente una sabiduría sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad que no se explica y que ha ayudado durante muchos años, está escrito hace siglos, durante muchos años, a tantas almas a conducirse por las mociones del Paráclito. El beato Alonso de Orozco tiene un libro que es el Tratado de las 7 Palabras, que es muy clásico, las 7 palabras, pero en este caso no son las 7 palabras de Cristo en la cruz, sino son las 7 palabras de María Santísima, esas 7 expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento de la Virgen. Y el beato Alonso de Orozco dice que esto que el Espíritu Santo enseña a los apóstoles de una manera sorpresiva, tremenda, maravillosa, que pasan de ser cobardes a ser valientes, de no tener expresión a saber hablar en cualquier idioma, que eso le sucede más a la Virgen porque recibe el Espíritu Santo desde que fue niña. Y si el mismo Señor dice de sus amigos los apóstoles: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que habla en vosotros, cuánto más la lengua de Nuestra Señora era movida del Espíritu Santo, hablando palabras de vida y de espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.